¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a ver otro ejemplo de derivadas parciales, en donde se nos pide calcular la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y, si z está implícitamente definida como función. Aquí tenemos como función de x y de y. Aquí puse AND para que no se entienda el y de y. Entonces, esta es nuestra función x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz igual a 1. Y nos pide calcular la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí en consideración es que para la derivada parcial de z con respecto de x, pues aquí tenemos el cálculo de más de dos variables. Tenemos el cálculo de tres variables. Involucradas tenemos tres variables que son x, y z, no nada más a x y a y. Entonces, si nos están pidiendo de z con respecto de x, la derivada parcial de z con respecto de x, en esta parte, aquí, la y se vuelve una constante. La y se vuelve una constante. En la parte de cuando tengamos derivada de z con respecto de x, en la parte donde tengamos derivada parcial de z con respecto de y, ahí la x se va a volver una constante. Entonces, aquí la y se vuelve una constante y lo que hacemos es calcular la derivada parcial de toda esta función, de aquí, con respecto de x. Entonces, la primera nos va a quedar derivada de esa función con respecto de x, pues donde haya x, vamos a derivar. En este caso, pues x cúbica tiene derivada de 3x cuadrada. Después tenemos que la y cúbica, pues es una constante, pues se va a hacer 0. Y después tenemos lo siguiente. Tenemos z cúbica. Aquí también vamos a derivar las zetas. En este caso nos va a quedar 3z cuadrada, pero vamos a observar que donde tengamos z, siempre donde tengamos z, porque esta es la variable que estamos utilizando, la variable primordial, para decir que vamos a derivar parcialmente a esa variable con respecto a otras variables, pues vamos a poner siempre, donde existe esa variable, siempre vamos a escribir derivada parcial de z con respecto de x, ¿sale? Y entonces vamos a tener luego más 6xyz, la derivada, y aquí tenemos dos situaciones, la situación en que tenemos a x, pero también tenemos a z, por lo tanto esto nos va a dar dos términos. El primer término es donde consideramos a x variable y calculamos su derivada, la derivada de 6x pues es 6 y se multiplica por yz y nos queda 6yz. Y la segunda, donde consideramos que tenemos solamente a z, la x ya se queda normal, ya no la derivamos, la escribimos como constante, 6xy, pero donde tenemos z, recuerden que vamos a escribir derivada parcial de z con respecto de x. Y ahora sí tenemos esta expresión que nos va a quedar 3x cuadrada más 3z cuadrada derivada parcial de z con respecto de x más 6yz más 6xy derivada parcial de z con respecto de x. Y esto pues lo podemos igualar a 0. Vamos a reescribir esa expresión. Vamos a agrupar términos y agrupando términos podemos encontrar que pues este término y este término son iguales. Entonces podemos agrupar términos con respecto de z, derivada parcial de z con respecto de x. Y esto va a multiplicar a 3z cuadrada, 3z cuadrada más 6xy. Lo único que hice fue agrupar esos dos términos más 3x cuadrada más 6xy igual a 0. Esos términos aquí están, 3x cuadrada y 6xy. Muy bien. Y vamos a despejar derivada parcial de z con respecto de x porque es lo que nos interesa conocer inicialmente. Entonces, vamos a tener que la derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual a, déjenme reescribir ese, ahí está, va a quedar que es menos
3x cuadrada, todos estos términos se están sumando, van a pasar restando, ¿sí? Y nos queda menos 3x cuadrada más 6xy. Van a decir, bueno, pero ¿por qué ahí? Ah, bueno, pero es que ese menos va a multiplicar a todo. Y menos por más es menos, y menos por más es menos, ¿sí? Pero es una manera de reescribirlo para que me quede en términos un poco, yo diría, elegante. En este caso, y esta parte está multiplicando a esta, va a pasar dividiendo del otro lado del 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar entre 3z cuadrada más 6xy. Y todos estos términos tienen tercia, entonces la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos 3 entre 3 es 1, x cuadrada, más 6 entre 3 es 2, 2xy. O sea, es como si hiciera todo esto sobre 3, ¿sí? Entonces, no se confunden ahí, todo lo divido entre 3 para reducir o simplificar la fracción y me va a quedar z cuadrada más 2xy. Y esta es la derivada parcial de z con respecto de x. Ahora, vámonos con la parte de, eh, de la derivada parcial de z con respecto de y. Y aquí, vamos a escribirlo, aquí la x se vuelve una constante. Se vuelve constante. Recuerden que la que vamos a volver constante es la variable que no estamos involucrando aquí. Aquí tenemos a la z y tenemos a la y, no tenemos a la x, entonces esa es la que se va a hacer constante. Y esto nos queda pues de la misma manera. X cúbica, pues esa se va a hacer 0, luego vamos a tener 3y cuadrada y más 3z cúbica. Aquí es 3z cuadrada, perdón, 3z cuadrada, y recuerden que donde tenemos una z, pues escribimos derivada parcial de z, pero en este caso ahora va a ser con respecto de y. ¿Sale? Y bueno, es más, aquí tenemos dos cosas, tenemos y y tenemos z, ¿sí? Entonces la primera es la derivada con respecto de y, pues nos queda 6xz. Y la segunda es donde ya la y es una constante y nos queda más 6xy. Pero como tenemos una z, pues escribimos derivada parcial de z con respecto de y. Y procedemos a simplificar la expresión y agrupar términos en un solo movimiento. Vamos a agrupar términos. Derivada de z con respecto de y, que son estos de aquí. Vamos a ver su agrupación. Esto multiplica a 3z cuadrada más 6xy. Más 6xy. Y tenemos más 3y cuadrada y 6xz. 3y cuadrada más 6xz. Y esto va a ser igual a 0. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a despejar la parte de diferencial de z, la derivada parcial de z respecto de y. Esto va a ser igual a... y ya dividimos todo sobre 3 de una vez. Nos va a quedar menos. Aquí nos va a quedar y cuadrada. Este pasa del otro lado restando. Este también pasa del otro lado restando. Y divididos entre 3, pues queda y cuadrada menos 2xz. Y esto va a estar dividido entre este operador está... Ay, perdón. Este operador está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar z cuadrada entre z cuadrada más 2xy. Y esta es la derivada parcial de z con respecto de y. Y así es como se resuelven este tipo de ejercicios cuando tenemos más de dos variables. En este caso teníamos tres variables y utilizamos las derivadas parciales para darle solución.